Ya lo... Ah, bueno. Sí. Ah, ¿se lo pone? Pues sería mejor, sí. Pero entonces tendrían que rotarse. ¿Ven? Margarita empezar y después cuando Alberto vaya a hablar se lo pone. Ahí tiene el... como el... ¿Y Alberto dónde se lo pondría? ¿O no? Ah, perfecto. Sí, aquí lo pongo. Cuando yo termine, ¿se lo paso a Alberto? Sí. Sebas, ¿y empezamos ya? ¿Cómo está? Listo. A Facebook, por favor, para verificar. Y que tenga sonido la transmisión. ¿En suyo? Facebook. No tengo Facebook. Ah, hágale. No tengo Facebook. Ah. ¿Alguno tiene Facebook ahí para que miren la el 6? Se descargaron las redes. Que los jóvenes no tienen Facebook. Ya no se usa. Creo que sí, pero... Nunca sí. A veces que nadie me dice, mira tal cosa. Pero Facebook no lo uso y me ha generado problemas. Porque hay gente que me dice, le escribí hace 3 años y no me contestó. Pero sin activo. No, una hija mía que vivía afuera se me desapareció y la pillaron. Esa es... Sé que estás ahí. Me acabo de ver. Sé que para eso fue que me conecté. ¿Sí? Hola. ¿Necesita? Ah, bueno. ¿Me escuchan? Buenas tardes. 1, 2, 3, 4, probando. Hola. ¿Listo? Ah, bueno. Tal cual. O sea, es que... salen muchas cosas. Muchas, pero bueno. ¿Listo? Para acá micrófono. ¿Y se escucha mejor en la transmisión también, tal vez? ¿O solo con este? Para el auditorio, para la transmisión. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Les damos la bienvenida
a este espacio que tiene por finalidad la presentación del libro Colombia, el capitalismo es el problema, de Alberto Maldonado. Queremos extender en primer lugar un saludo a pues, los organizadores del evento, quienes permitieron que podamos estar acá reunidos y reunidas, que es el regional Mario Upegui de Bogotá del Partido Comunista Colombiano y el CEIS, y adicionalmente pues comentarles que se estará vendiendo la revista Taller, la edición número 55 y los libros de la editorial Teoría y Praxis. Entonces pues primero un saludo. Es un espacio que seguramente va a ser muy provechoso para todos y todas, esperando, creo, muchas personas también con ansias este libro para discutir de economía política en la actualidad, que creo que nunca está de más. Siempre hay algo más que profundizar, que detallar, y creo que en el contexto en el que nos encontramos, pues, absolutamente es de recibo. Entonces, pues, queremos empezar este conversatorio, primero, pues, con un perfil del autor del libro, que es Alberto Maldonado, y posteriormente yo me permití hacer unas pequeñas notas introductorias del libro para pues, señalar aspectos que consideré relevante una vez realizada su lectura. Son más bien en clave de pregunta, como de amplificación de la discusión, pero obviamente pues, la idea es que podamos tener un espacio mucho más largo con el autor para que pueda hacer la presentación de su libro y pues ojalá también tengamos un espacio importante para preguntas y conversar, que pues creo que es la idea de este evento. Entonces nos encontramos con Alberto Maldonado. Él es economista de la Universidad Externada de Colombia, doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, diploma en Análisis Crítico del Capitalismo del Instituto Marxista de Economía de la Universidad Complutense y militante del Partido Comunista Colombiano, así como estudiante del Capital. Entonces, ya en consideración, y pues muchos conocemos también a Alberto de hace años, entonces la presentación es más o menos formal, pero pues digamos que sabemos de la calidad, obviamente, de autor al que nos vamos a enfrentar cuando leamos el libro, que creo que es muy importante y también nos recoge en este espacio. Ahora sí procederé a hacer como algunas apreciaciones, comentarios y abrir algunas inquietudes que creo que son relevantes del análisis y pues del estudio del libro, que obviamente también pues les invitamos a adquirir una vez pues finalicemos un poco este espacio. Lo primero es que en el libro se señala que el capitalismo implica una producción no planificada ni organizada conscientemente, sino que más bien es producto de la iniciativa privada de los capitalistas y su competencia en el mercado. Algo así como una anarquía de la competencia en el mercado, sin que necesariamente esto se traduzca en la posibilidad de satisfacer necesidades, de hacer una lectura real de qué necesita una sociedad para poder avanzar como sociedad y, digamos, qué cosas podrían prescindirse. Por eso, digamos que en el marco de este sistema encontramos bienes tal vez suntuosos, de lujo y poca producción de alimentos, por ejemplo, o alimentos de calidad. Acá, digamos que en Colombia, se señala en el libro, son 1.7 millones de empresas que están en esta dinámica. Por ende, se produce para producir y acumular y no necesariamente atendiendo a las necesidades poblacionales. Lo segundo es una frase que consideré trascendental en el libro y es la que señala que el capitalismo es la relación entre, que en el capitalismo la relación entre seres humanos es de competencia y no de cooperación. Porque adicionalmente considero que el libro nos lleva a una reflexión adicional, no solamente y netamente económica, sino del tipo de relaciones sociales también que se tejen en el marco de lo que podemos conectar con esta relación anárquica de producir, de competir, de migrar de mercados, de generar oligopolios, monopolios y otro tipo de relaciones de producción o de modelos de producción, y se expresa también en las relaciones más cotidianas, cuando la pérdida de derechos laborales, cuando la flexibilización del mercado solamente da para sobrevivir y no para tener una vida en condiciones más o menos de dignidad,
las relaciones humanas más cercanas, más cotidianas, también se transforman en relaciones de competencia pura y dura. El autor también nos recuerda que en la sociedad capitalista se divide, tenemos una división en dos clases, los capitalistas, que son quienes tienen el dinero y los medios de producción, y los trabajadores asalariados, que carecen de estos y no les queda otra que vender su fuerza de trabajo. Creo que esta asimilación de la sociedad en dos clases la tenemos bastante analizada desde hace mucho tiempo, así como la relación de quien produce la riqueza y quien se la apropia. Sin embargo, creo que la importancia de este libro también es que nos permite analizar un poco más esos cambios de dinámica del capitalismo, que ya nos saca un poco del lugar del análisis mucho más clásico, si se quiere, en una modificación de relaciones sociales también y de producción y de composición de la clase trabajadora, que ya no necesariamente es la clase simplemente que produce mercancías y estas se venden en el mercado y es tiempo socialmente necesario, sino que tenemos relaciones de producción de otros tipos que vale la pena que se analicen y que creo que se hace también en el libro de manera importante para que, siento yo, el análisis del modelo capitalista pueda tener una actualidad en el país y no devenga en anacrónico, no devenga en una, digamos, superficialidad en términos de hacer una lectura que no permita complementar tanto cómo se compone la clase capitalista, los dueños de los medios de producción, como cómo se compone la clase trabajadora, que es mucho más que decir que el obrero pues de casco y de marcar tarjeta, que creo que además es un reto absolutamente trascendental, sí, pues siendo parte del Partido Comunista y de las organizaciones sociales queremos interpretar el momento y no quedarnos de pronto un poco atrás en la historia. Por otro lado, se señala en el libro que si bien los trabajadores elaboran todo el producto, por su condición de explotados solo les corresponde una parte del total. En Colombia predominan las relaciones capitalistas de producción, puesto que los trabajadores asalariados son alrededor del 50% de la población ocupada, pero elaboran el 75% del Producto Interno Bruto. Allí pues es inevitable no pensar en el símil que realiza Marx en salario, precio y ganancia, en términos de cuál es el tamaño de la cuchara y cómo se distribuye la sopa, quiénes crean la riqueza y cuánto reciben y qué tan grande es su cuchara, y quiénes tienen los medios de producción y qué tanto reciben y qué tan grande es su cucharón, que muchas veces sí, muchas veces no. Básicamente, siendo el sustento de este modelo, el cucharón de quienes no producen la riqueza pero tienen los medios de producción es muchísimo más grande, evidentemente, que la de quien crea la riqueza. Adicionalmente, en las relaciones si bien las relaciones capitalistas son las dominantes, coexisten otros tipos de relaciones sociales de producción. Me parecería, porque sé que en el libro está detallado, que sería interesante ver cuáles son y cómo es ese relacionamiento. Adicionalmente, como se mencionaba, pues la producción capitalista, como no tiene la finalidad de satisfacer necesidades, sino de obtener la mayoría de ganancia posible, tiene también, digamos, una posibilidad de realidad, y es ejemplificarlo a través de estas noticias que hemos visto de productores de leche regando la leche en un país donde la gente se muere de hambre. Entonces, si la tasa de ganancia va a ser inferior, preferible es botar la leche que alimentar. Entonces, este es un ejemplo que creo que es muy útil para poder aterrizar un poco de qué se habla cuando hablamos de una producción anárquica que no es para satisfacer necesidades y que lo que busca es la acumulación de mayor ganancia para los dueños de los medios de producción. Hay otro asunto que creo que vale la pena profundizar, y es el tema de, se menciona en el libro que en Colombia la producción se encuentra concentrada y centralizada. Uno a primera vista podría decir pues es lo mismo, pero pues definitivamente allí se encuentran algunas diferencias. Creería que es importante que las podamos tal vez mencionar un poco en este conversatorio. Otro tema que además me parece que es de toda la actualidad es la afirmación
o digamos hacer una crítica a la afirmación de que entre más se desarrolla el capitalismo, hay más empleo. Ahora, lo que se sostiene en el libro es que a mayor desarrollo del capitalismo, hay más desempleo. Eso parecería una paradoja porque lo que se ha vendido desde el ascenso del neoliberalismo en nuestro país es que desarrollando como se pueda y flexibilizando al máximo las relaciones de trabajo y pues de producción, todo el mundo va a estar empleado porque todo el mundo va a encontrar algo que hacer, pero lo que vemos es que año tras año simplemente hay un aumento en las cifras del desempleo. Y en ese orden de ideas, pues esa paradoja que además nos dicen y que es de actualidad por el tema de la reforma laboral, que dicen, bueno, si esto se aprueba y si hay otra vez garantía de derechos como anteriormente, pues se va a generar desempleo, se va a desincentivar la producción. Ya vimos que la producción es anárquica y, digamos, desordenada. Asimismo, también pues estas relaciones que engendra. En ese orden de ideas, pues me gustaría saber por qué se afirma que a mayor desarrollo del capitalismo, mayor desempleo. Y por último, habla el libro de que en una sociedad con pobreza, trabajo precario, desempleo y desigualdad, habría que preguntarse de quién es la culpa, y se indaga si es la culpa del Estado, si es la tecnocracia o de quién es la culpa, y pues el autor, como lo sugiere evidentemente el título del libro, señala que el problema es efectivamente el capitalismo. Entonces, ya con estas notas introductorias que no pretenden como abordar en extenso el libro, porque obviamente tiene mucho más profundidad que esto que yo acabo de mencionar, pues ya le daría la palabra a Alberto para que nos comente sobre su obra. Más ahí. ¿Se oye bien? Margarita, muchas gracias. Ahora trataré de mencionar algunos puntos. Y buenas noches a todas y a todos. Qué rico tenerlos aquí. Fundamentalmente esta reunión la organizaron pues la Sangre Nueva, los jóvenes del Partido Comunista, pero se nos colaron una cantidad de viejitos. No se dejan sacar del todo, empezando por el autor del libro. Pero les quiero agradecer muchísimo a este grupo, a Sebastián, Camilo, a muchos más, Cristian, que pues decidieron invitarme y que tuviéramos una sesión para conversar sobre este libro y algunos otros temas. Quisiera contarles primero algo de contexto para luego pues ya entrar en materia del libro. Aquí hay algunas personas también que vienen del barrio La Macarena, que frecuentaban una librería que se llama Lubina, cuyo propietario, Carlos Torres, fue un hombre de izquierda profundo, y él es parte del causante de esto, porque en alguna charla discutiendo sobre la izquierda y la izquierda revolucionaria, le pregunté yo a Carlos que si él había estudiado El Capital, y me contestó lo mismo que el 99.9% de la gente, no. Y yo reconocí que yo lo había leído parcialmente y muy mal en la universidad, como lo leímos muchos en la década del 60 o del 70, muy poco leído y mal leído. Hubo gente que lo leyó y lo estudió muy bien. Y entonces dije, me dio vergüenza, y dije, voy a estudiar Capital. Tuve la oportunidad de irme un tiempo a España con Xavier Arrizabalo, conocido también de muchos de los que están aquí, que es director del Instituto Marxista de Economía de la Universidad Complutense. Suena Instituto Marxista de Economía, es él con un escritorio, y bueno, pero que eso no quede grabado. Él tiene un diploma sobre análisis crítico del capitalismo, es más empírico, tiene una parte teórica. Aproveché para tomar algún curso con algún profesor allá, Carlos Fernández Liria, un poco más conceptual, y bueno, me fui encarretando nuevamente con el tema. Al regresar aquí, Magda Rivera, que es otra culpable de lo poco que puede haber bueno aquí, Magda Rivera estaba organizando los seminarios de los 150 años del Capital. Entonces hizo varios seminarios. Antes Jairo Estrada había hecho también Marx Vive,
Y yo me vinculé, me acerqué mucho a Magda, y pues, conocí a mucha gente, me interesé bastante. Y Magda, pues Magda era, no sé si sigue siendo, del Partido Comunista, me invitó a que me vinculara. Un amigo que no recuerdo ahorita de muy mala leche me dijo, pero hay un examen de ingreso que es muy exigente. Son 1000 preguntas sobre el capital. Y dije, hijo de madre, pues me fregué. ¿Qué hago ahora? Fui y busqué el curso de Samuel Jaramillo en la universidad, es otro culpable, en la Universidad de los Andes, le metí a Sergio de Subiría, que era más filosofía y todo, pero también a veces decía algo del capital. Y empecé a buscar a las personas que dije, bueno, aquí pues no hay mucha gente, estaba Julián Sabogal en Nariño, pero pues no podía ir a Pasto, y había un profesor en Medellín, y estaba nuestro amigo, se me olvida siempre el apellido, el gringo, que se nos fue, sí, en la Universidad Nacional. Bueno, entonces me puse a estudiar para pasar el examen. Y pues estudié bastante, hice el esfuerzo y después me dijeron que cuál examen. Si en el Partido Comunista tampoco lo estudiamos. Ay, ¿cómo así? No, menos mal los jóvenes están retomando esa senda. Y otros amigos que han sido de izquierda y todo, me dijeron, ay, no pierda el tiempo, que ese es un texto del siglo XIX, que eso no sirve para nada. Y todas esas cosas. Samuel me dijo, no, estúdielo, claro. Samuel es una mala influencia, una terrible mala influencia, pero entonces eso es parte de los antecedentes del interés por el capital, porque ustedes se fijan, el libro pues habla de muchas cosas del capital. Entonces, estando en España, ubiqué un libro, me lo encontré, de Michael Henrich, que se ha vuelto uno de mis maestros. Samuel me molesta, ay, ¿usted cómo friega con ese señor? Que no sé qué, bueno, pero ya lo vamos a presentar el libro de él en la Academia de Ciencias Económicas. Va a haber un evento, va a comenzar dentro de poco, una serie de conferencias sobre economía marxista. Entonces, que Samuel está coordinando y yo estoy ayudando. Y Henrich a mí me abrió muchas perspectivas. Me parece que es un texto, ahora haré referencia a algunas otras cosas relacionadas con esto. Y entonces pues llegué a la conclusión de que definitivamente el capital, sí, eso es la clave para entender muchísimas cosas de esta sociedad. Muchísimas. El capital completo. Henrich tiene un libro que son 250 páginas y dice, esto es para ayudarlos, para acompañarlos. Lo que uno termina haciendo es leyéndose las 250 y no las 2200. Pero bueno, eso nos ha pasado a muchos, pero es extraordinariamente bueno. Ahora haré alguna referencia a eso. Y entonces pues me encarreté dentro del partido y hemos venido haciendo una gran cantidad de actividades. Y apareció un día otra persona que es la culpable, eso sí, de todo esto, que se llama Lila Velosa, que en una charla que yo dicté en la sede de Corpeis en ese momento, me dijo, tengo un grupo de gente que quiere estudiar el capital. Lila lleva 4 décadas y media en el Partido Comunista. 5, bueno. Sí. Constanza, aquí hay unos viejos históricos y viejas históricas del partido. ¿Qué me dijeron? La verdad, nunca estudiamos con juicio el capital. Yo para consolarles les conté un chisme, porque lo tengo de chisme, no tengo la prueba, de que Gilberto Vieira solo se leyó la introducción de Gabriel Deville. Eso dicen las malas lenguas, no sé, ahora algún comunista me corregirá, pero que solo se leyó la introducción de Gabriel Deville. Bueno, pero se leyó una introducción, eso no está mal. Entonces, bueno, por ese camino conformamos un grupo de estudio, llevamos ya unos años. Y pues nos dimos cuenta que es difícil, es exigente, es un texto complicado, es un texto inacabado. Pues Marx no lo acabó, lo tuvo que acabar Engels, muchas cosas se quedaron en borrador. Bueno, además se ha leído mucho como una Biblia, ¿sí? La Biblia del proletariado, como dijo Engels. Y claro, algunos lo seguimos leyendo así porque somos sectarios y fanáticos y entonces hay que asumirlo. De hecho, en las estrategias nuevas del partido está previsto copiar la estrategia de los testigos de Jehová, que es convencer a Samuel y a Fernando y a Gonzalo que estemos en las plazas de todos los pueblos con cursos gratis del capital. Ya no se puede decir que patrocinado por la USAID porque lo cerró Trump, pero bueno, nos buscaremos que nos ayude. Sí, no creo que Putin nos ayude, pero bueno. Entonces,
ese es un poco el contexto, el antecedente que nos dedicamos a estudiar. Estoy tratando de ser juvenil y me cuesta un trabajo espantoso porque no puse notas como Margarita. La sardina Margarita, en cambio, trabajo en sus hojitas y todo. Bueno. ¿Qué vimos en estos ejercicios? Y es que hay que acompañarse de textos que lo ayuden a leer el Capital. Esa fue una de las cosas que vimos. Para mí, el de Michael Henrich, que no se está vendiendo hoy, no se preocupen, lo puedo mandar en PDF al que quiera, es de lo mejor, pero está el de David Harvey. Y hay muchos, o sea, traté de hacer una lista, pero bueno, está en los trabajos de Martha Harnecker, ¿no? Hay una cantidad de guías, están los manuales soviéticos, el de Nikitin, está el manual de la Academia de Ciencias de la URSS, está uno que no es manual, pero es un libro de introducción muy interesante, que es el de Teorías del Desarrollo Capitalista de Paul Treacy, que lo estudiamos mucho en la universidad. Y bueno, efectivamente hay muchos manuales, guías, introducciones, y entonces yo tenía la idea de trabajar un poco en esa línea. Néstor Coban en Argentina también tiene sus propios manuales. Y bueno, está el de Ríos, que es Marx para principiantes, no el Capital para principiantes. Yo creo que a él le dolió la cabeza con el Capital, dijo, no me voy con Marx para principiantes, no me meto, porque el Capital hace doler la cabeza. Y entonces yo venía pensando en eso, de cómo pues ayudar a difundirlo. Entonces dije, no tiene sentido, hay mucho material, hay mucho manual, más bien hay que recomendar esos manuales, hay que recomendar a la gente que nos puede acompañar a estudiar el Capital, pero se me ocurrió y pensé, bueno, ¿y por qué no hacemos algo muy referido a Colombia? ¿Sí? ¿Por qué no hablemos del Capital, pero con ilustraciones de Colombia? Ustedes saben que Marx en el Capital tiene ilustraciones históricas, entonces no hay nada original, pues le estoy copiando. Entonces, donde él dice la concentración de la tierra en Inglaterra o Gran Bretaña, pues yo pongo Colombia. No tiene gracia. ¿Sí? Esa es más o menos pero para ir contando conceptos del Capital. No sé si eso haya quedado bien o mal, bueno, pero aquí ha habido muchos trabajos y hubo mucha producción desde el marxismo en Colombia, y eso se ha perdido muchísimo. Mucho, eso se perdió. Pues tuvimos muchos autores, sería injusto, pero está Kalmanovic, el Chucho Bejarano, está Kalmanovic, pues que pues ha cambiado un poquito, ¿no? Pero ha tenido una regresión. Está, mencioné, Mario Arrula, bueno, Nieto Arteta tiene influencias, bueno, hay una cantidad de históricos, de economía, etcétera, etcétera. Entonces yo pues me puse a mirar, repasé cosas y todo, y dije, me voy a animar, y estas son las notas para nuestro grupo de estudio. Solo que Lila Velosa, que es la jefa, y es una jefa inflexible, y Constanza Villegas, que no es así tan inflexible, pero dijo, bueno, escriba algo, deje de hablar carreta. ¿Sí? Escriba algo. ¿Sí? Entonces, en parte, ellas son las culpables de haber transformado las notas en este libro. Y las notas lo que tenían en principio era ese propósito, hablemos del capital, pero refiriéndonos a Colombia, el producto en Colombia, el desempleo en Colombia, acerquémoslo, porque hay muchas personas que sienten que aproximarse al capital como a la cuestión teórica aleja y lo bota uno y es difícil, y bueno, entonces hagamos ese esfuerzo. No sé si se logre, pero digamos es la parte de la intención que había detrás de armar este texto, y se concibió pues de esa manera, esa fue la orientación o el propósito. Hay otras cosas que son muy interesantes, que hoy tuve la oportunidad de hacer la charla con el Sindicato de Trabajadores de Materiales de la Construcción Sutimagen Jumbo en el Valle. Y les hice un resumen de los puntos como los esenciales, ahora mencionaré algunos, pues es puro repaso de la tabla de contenido del capital. El capital el capitalismo es una sociedad productora de mercancías, el capitalismo es una sociedad de relación entre capitalistas y asalariados que genera plusvalor, el plusvalor es absoluto y relativo, eché todo el rollo, y al final les dije, bueno, eso lo escribió Marx en 1867, sin conocer a Colombia.
lo único que conocía de Colombia era algo sobre Bolívar que parece que lo hizo muy mal porque lo odian todos los bolivarianos, que qué barbaridades que dijo ese Marx de Bolívar. Pero Marx, sin conocer a Colombia, le explica a uno el modo de producción capitalista en Colombia. Con un paréntesis, Marx no habló de los trabajadores por cuenta propia ni de la producción mercantil simple. Esa es una pelea que tengo con mi profesor Samuel Jaramillo. Él me regaña, usted eso no le da importancia y usted no mira eso y usted no se entiende que eso es fundamental para el análisis de esta sociedad. Pero algo puse, que Margarita, yo dije, no, no existen las clases puras, obviamente, no existen, los capitalistas también se dividen, hay fracciones, hay diferentes categorías, y lo mismo con los trabajadores asalariados, y están los trabajadores por cuenta propia, y está el trabajo no remunerado, y el trabajo no mercantil, y claro, esa es una realidad que no se puede eludir. El punto es ver qué nos dice el capital para entender esa situación. Entonces, esa es la historia, en parte, no sé si me brinqué algunas cosas. Reconozco las deudas, Samuel, Sergio de Subiría, Arrizabalo, Mijael Henrich, Constantino, los compañeros en PD. Ahora está muy cambiado, pero el CEI ya lo había sacado, pues el CEI había hecho un esfuerzo de divulgarlo y pues siempre ha tenido una actitud CEI, Sebastián, Alejandro que está en Alemania, bueno, de apoyar. Hay un libro reciente que les recomiendo mucho de Carlos Duque. Quien quiera mirar estos mismos temas del libro, pero con seriedad y rigor, vaya al libro de Carlos Duque. El que quiera leerlo con un poquito más de tranquilidad y de pronto con la posibilidad de que puede que lo termine, venga este. El de Carlos es muy buen trabajo, es un muchacho economista que desde el Capital lee la economía colombiana, en últimas pelea con Mauricio Cárdenas y con los libros de los grandes economistas de las corrientes tradicionales, y dice, quería hacer un libro, Carlos, pues para ofrecerle a los estudiantes una alternativa, una lectura diferente. Lo que pasa es que es más técnico, más serio, más riguroso. Aquí hay a veces datos ahí como que yo digo, espero que no se dé cuenta Samuel, espero que no se dé cuenta Samuel. Bueno, o que no lo mire fulano o sutano, porque pues yo dije, no lo encontré completo, pues ahí hice alguna marrullita. Pero lo importante para mí eran los mensajes centrales, porque en últimas el problema no está solo en el dato, sino en el relato. Esa pendejada de que dato mata relato. No, pues la gente ve que hay desempleo, el problema es entender qué es el desempleo. Pues todo el mundo ve eso, y todo el mundo ve que hay dinero, y lo tiene en el bolsillo, poco o mucho. El asunto es saber qué diablos es el dinero. Entonces, yo uso mucha información para atraer a ese lector que quiere lo concreto. Me imagino que a todos los profesores de Capital les pasa que en la primera clase levanta la mano. Profe, ¿me podría explicar el Bitcoin? Pero apenas estoy tratando de hablar del valor de uso y el valor de cambio. Quieren ir a lo concreto, a lo de, a ver, yo quiero entender si le compro el Bitcoin a Milei o no. No, deme tiempito. O sea, dentro de 2.200 páginas podemos hacer un balance y eso es difícil, pero bueno. Entonces, ese es un poco el contexto. Carlos Torres, va a haber otras reuniones de presentación. Hoy de verdad era de comunistas, pero se nos coló también gente que no lo es, pero no importa, bienvenidos. Y hay afiliación, incluso para gente mayor de edad. Juan Carlos del Castillo ya lo invitamos, y a Diela, que si se quieren afiliar, se encima el carnet por la compra de los libros. Bueno, entonces, ahí podríamos... Bueno, en paralelo, yo he venido divulgando algunos de estos mensajes en una columna que saco en Revista Sur. En la sede del progresismo, yo todo el tiempo escribo criticando al progresismo. No exclusivamente. Ya dejé además de molestar con ese tema. Pues porque es un poco la pelea con el reformismo. Y Fernando Arellano, que nos acompaña aquí también, muy generosamente me saca textos en una revista muy buena digital que tiene, que se llama Cronicon. También en La Competencia, en La Rosa Roja. Eso era para poder también atraer a los socialistas, porque aquí tenemos antiguos socialistas, no comunistas, pero sí socialistas también, y en La Rosa Roja, y a veces en la página web de Clara López. Pues bueno, Fernando, ahí en lo de La Rosa Roja y en lo de Cronicon,
estamos sacando más textos teóricos. Porque yo también quiero posar de teórico. O sea, no son solo datos, no. Quiero algún día decir algo. Es dificilísimo hacer teoría. Porque ese viejo Marx fue un descarado, exagerado, que abordó tanta cosa con tanta profundidad. Y son poquitos los que se arriesgan, poquitos, como Samuel, a decir, no, pero Marx no es infalible, venga, vamos a criticarlo. Michael Henrich hace eso. Michael Henrich es un marxista de la secta, pero dice, yo creo que Marx aquí se equivocó, o yo creo que Marx aquí leyó mal a Ricardo o a Smith. Es un lector que no traga entero con el propio Marx, pero pues hay que reconocer que es que la teoría de Marx pues es demasiado profunda, compleja, abarcadora. Y bueno. Pero el mensaje entonces era, con este grupo, el capital sigue siendo fundamental. ¿Y qué hacemos? Entonces queremos aprender, y eso es una cosa desde el partido, cómo divulgamos, ya no la palabra de Dios y la Biblia, sino cómo divulgamos la palabra del señor Marx y el capital en las plazas, y cómo logramos divulgarla mucho más. Está perdido. Ustedes se acuerdan que Marx, ya Sebastián va a decir, otra vez volvió a decir lo mismo, porque siempre me lo dice, que Marx en la carta cuando sale el Capital dice muy orgulloso y con mucha modestia, este es el misil más poderoso lanzado contra la burguesía y los terratenientes. Bueno, tiene toda la razón. Desde el punto de vista teórico, ideológico, es el misil más poderoso. Por eso los amigos capitalistas rápidamente supieron que había que crear el escudo antimisiles. Y lo han hecho muy bien, Del mundo académico hicieron todo lo posible por sacarlo y erradicarlo. A veces vuelve y se va colando, pero vuelven. Pero del pensamiento de la gran masa de trabajadores, lo sacaron. Y han logrado una cosa que es muy, muy interesante, muy hábiles son. Yo acostumbro a preguntarle a los amigos, a los no tan amigos, porque pregunto mucho y trato de recoger las historias de la gente que fue juiciosa, estudió el Capital, que fueron profesores del Capital. Camilo González Pozo dictó clases del Capital. Me puse a joderlo y apoyarlo y todo, y me dijo, no pasé el tomo 1. Ah, bueno. Pero lo hizo mejor que Gilberto Vieira. O sea, se leyó el tomo 1. Poquitos han pasado. Samuel sí pasó el tomo 1, llegó al 3 porque habla de la renta. Entonces uno dice, bueno, Samuel sí pasó. Samuel pasó. La mayoría de la gente desprecia, critica, subvalora, recomienda a los jóvenes que no lo estudien. No lo ha leído. Es una falta de honestidad intelectual espantosa. No lo han leído. No lo han mirado, no lo analizaron, menos lo estudiaron. No lo leyeron, pues muchísimo menos lo estudiaron. Y se quedaron en solo algunas partes. Hay una alumna de Henrich que dice, si todo está resuelto en el tomo 1, este señor, ¿por qué se gastó 30 años más de su vida y se murió sin terminarlo? ¿Por qué? Bueno, en el tomo 2 y el tomo 3 dice cosas que son fundamentales para entender el capitalismo, no nos podemos quedar en el tomo 1. Entonces, esta es la goma, este es el gusto que me lo inculcaron muchas de las personas que están aquí, a otras que no están, y que me abrió a mí personalmente la posibilidad de entender muchas cosas, de sentir que ya estoy a punto de pasar el examen de las 1000 preguntas de test del partido, a ver si me llega algún día el carnet, que no me lo han querido dar. Pero el punto fundamental es ahora la preocupación. Hay un nivel de discusión académica, teórica, que es muy importante. Los políticos prácticos, eso es muy interesante porque ese debate siempre sale, ay, esos marsólogos y esos fulanos allá encerrados. No, es preferible que haya un Desmond Harvey, así no sea militante del Partido Comunista y que no salga a tirar piedra, que hable de Marx y del Capital en Nueva York, así como muchos otros, o como Michael Henrich, o como muchísimos más, que son muchos en número absoluto, en términos relativos son poquiticos. En los Andes salió Samuel y se perdió el Capital en la Facultad de Economía de los Andes. Claro que yo mamándole gallos a Samuel le decía, oiga, pero usted le fue re mal con sus alumnos, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas. ¿Qué les enseñó a ustedes esos carajos? Sí, aprendieron
a defender. Entonces, la gran preocupación de fondo sí es cómo llegamos a los trabajadores, a gente que no es economista, a personas que no van a tener, por diferentes razones, la posibilidad de estudiar a fondo el capital. ¿Cómo llevamos la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Cómo la llevamos? ¿Sí? Y tenemos que aprender de la Iglesia Católica, eso es algo que hay que... Entonces, esto suena absolutamente iluso, pero no perdamos la esperanza, sigamos insistiendo. Y este grupo y muchas de las otras personas que están aquí hemos venido pensando en eso y reflexionando y tratando de ver, bueno, cómo avanzamos en ese sentido. Entonces, mantener un debate a nivel teórico y de estudios empíricos de profundidad, en el cual Colombia desafortunadamente es muy atrasado comparado con otros países, y nos comparamos con México, con Brasil, con Argentina, pues la producción marxista aquí es muchísimo más floja, muchísimo más floja. Pues cuando hubo la teoría de la dependencia, que hubo autores marxistas en la teoría, aquí fue muy poquito, muy poco. No ha habido, somos en eso bastante menos desarrollados. Pero hay que tratar de fomentarlo, ese es un nivel que hay que desarrollar, porque es el debate, ahora se dice la lucha cultural, en el cual nos van ganando por goleada, pero por goleada. ¿Sí? Y uno vuelve al Capital y se encuentra con cosas muy interesantes. Marx discute todo el tiempo en el Capital con la conciencia espontánea, con las ideas que le surgen a la gente que viene del capitalismo, al capitalista y al trabajador. Marx, si quisiéramos usar esa palabra, es un crítico de la ideología. En el Capital, por eso a los economistas el Capital les suena como, apenas ven mistificaciones y fetiches, no, para la facultad de filosofía, sí, mucho la de sociología. Marx no separaba esas cosas, para nada, pero para nada. Y ahí encuentran en Marx muchos elementos para el debate. Pablo Iglesias, que viene haciendo un trabajo muy interesante con su programa de la base, y bueno, y otras acciones, insiste mucho en el tema de que la ideología es porque los medios de comunicación le meten a la gente, le venden las cosas, le machacan, y hay verdad en eso, claro que sí, y hay un dominio de los medios de comunicación, pero fácilmente, empíricamente hay gente que le dice, bueno, y con esos mismos medios de comunicación ganó Lula, ganó AMLO, ganó Petro. No es tan unidireccional esa cosa. Lo que dice Marx es, las nociones invertidas, mistificadas, ocultadoras, surgen espontáneamente en la sociedad capitalista. Y eso es lo que tenemos que aprender a discutir con la gente, con los trabajadores. Los economistas de profesión, yo hago parte de esa secta también, y aprendimos, y Marx ya lo decía, sobre la base de las concepciones cotidianas. Los textos de la mayoría, no de todos de los economistas, son una sistematización de las ideas comunes dentro del capitalismo. Por eso tienen acogida, porque suenan muy cercanas. Porque lo demás es como más rebuscado y además le meten a Hegel y entonces eso se vuelve más complejo. Pero Marx discute en el Capital todo el tiempo eso y lo hace con una intención política. Entonces Marx dice, los economistas en muchas partes se equivocan, cometen errores, tienen ilusiones. También critica a los apologéticos, los que francamente no quieren estudiar ni aprender nada, pero más lo que dice es, hay que entrar en la crítica de las ideas, esa es la lucha cultural. Y para dar la crítica en una sociedad como la colombiana, el Capital creo que es una herramienta fundamental, indispensable, indispensable. Yo siempre molesto a los jóvenes del partido que les digo, ustedes tienen tiempo de alcanzar a leerlo completo, todavía tienen años por delante. Samuel, que de pronto lo digo porque pues Samuel era un tipo obsesivo, ¿no? pero poquitos más. Y José Antonio Campo dijo algún día en una entrevista, yo soy de los pocos. Petro dijo, insinuó eso, Petro más carretudo. Pero José Antonio Campo y Jorge Iván González, ole, qué desperdicio, no aprendieron nada. Es increíble lo poquito que aprendieron del Capital. O no estuvieron de acuerdo, pero no conozco un solo texto serio de ellos dos criticando el Capital. O sea que no es la crítica seria como la de Marx. Marx se leyó a los otros y los criticó. Puede haberse equivocado, puede haber sido sesgado, pero se gastó las pestañas y hundió la silla en la Biblioteca Británica leyéndose a los otros,
leyéndose a los que además consideraba incluso que eran vulgares. Se los leyó para discutir, e incluso para tratar de entender, ¿y este fulano por qué piensa eso? ¿Por qué tiene esa noción? ¿Cuál es como su falla epistemológica? Vamos a la palabreja, pero Marx iba hacia allá, hacía ese esfuerzo. Hoy en día, muy poca gente hace ese trabajo serio de leer al otro y de criticarlo. Marx, antes de Mockus, construía sobre lo construido. Marx realmente se leyó en El Capital, en las teorías sobre la plusvalía, en todos los textos. Entonces es fundamental para la lucha ideológica, es fundamental. Bueno, y el libro, que de verdad es, insisto, léanse el de Carlos Duque, no más caro, mucho más caro. Empezando por el título, es polemizar. No, es el capitalismo. Y también trataba de dar la discusión sobre los problemas. Normalmente, eso lo hacen en las encuestas de opinión, los problemas de los colombianos son el desempleo, la desigualdad, la miseria. Hombre, no son problemas. Margarita ya mencionó algunas de estas cosas. No son problemas. En el capitalismo, por ejemplo, la desigualdad. Menciono algunos. La enorme desigualdad. Ustedes saben además que Alejandro Gaviria y James Robinson recientemente llevamos 60 años y no se ha movido el índice de Gini de la desigualdad de ingresos. Rafael Rivas le hace una crítica al progresismo, se llama autocrítica, y les dice, hombre, sean serios, es un economista serio, escribía con Armando Montenegro, muy serio. Rafael Rivas le dice al progresismo, ustedes tienen que entender que es que la desigualdad no se resuelve de la noche a la mañana, además ya van 60 años. Entonces, ¿qué le ofrecen a la gente, a los trabajadores colombianos? ¿60 años más? Son cínicos, es como una burla. No es un problema la desigualdad. Si una sociedad es muy desigual, si está concentrada la riqueza, si se concentra la gran masa del valor agregado en el plusvalor, si se concentran los ingresos, la propiedad, todo, pues es exitosísima. Para eso es el capitalismo. ¿Para qué más es el capitalismo si no es para eso? Los bobos que creemos que no es para eso somos los que caemos en el cuentico de que eso es un problema. Eso no es un problema. Es una enorme virtud del capitalismo. Voy a poner en las propagandas estas de Fondo Colombia, de que venga Colombia, el miedo es que no quiera irse o no sé qué. Venga, que es el país más desigual del mundo, uno de los más desiguales. Aquí le va a ir bien. Capitalista, venga, le va a ir muy bien. El desempleo es un problema, claro, es una tragedia. Es un drama para la pobre persona desempleada y sus familias y para su vida. Y para el capitalismo el desempleo es algo inherente, normal. En su dinámica el capitalismo genera desempleo. Más le puso un nombre pomposo, Ejército Industrial de Reserva, llamémoslo desempleo, que no es solo desempleo, ¿no? Es población degradada, es población que cae en la prostitución, en la miseria, población que cae en la delincuencia, es mucho más amplio. Es una dinámica del capitalismo, pero además que es beneficiosa, extraordinariamente beneficiosa para los capitalistas. ¿Qué mejor mercado que tener un exceso? Los capitalistas tienen un exceso de gente suplicándoles que los contraten. Entonces, es muy bueno el desempleo, extraordinariamente bueno. Entonces, hay varios mensajes en el texto que van hacia allá. A Lubina iba un muchacho que era hijo del señor presidente de Lubina, Jairo Medina, que tomó notas en una sesión en la cual hablé yo de esto del mercado laboral y al final me dijo, me da un poco de vergüenza decirle, pero eso es lo que hacemos en la empresa de mi papá. Tenemos una hilera de 1000 personas esperando, pues podemos ofrecerles menos. Podemos escoger los mejores y pagarles poquito. El desempleo es inherente, es un rasgo consustancial y además terriblemente favorable al capitalismo. Y así con muchos de los otros supuestos problemas. Y esto pues va a tener que ver con, en la parte final del libro, abordo algunos temas de la discusión ideológica, de la Constitución del 91 tan valorada. La Constitución del 91 es una constitución procapitalista. Con mucho orgullo, en el artículo 17 se proclama que se prohíbe la servidumbre y la esclavitud, pero se permite el trabajo asalariado. Pequeño detalle, ahí está todo.
Pues para hacer el cambio constitucional se le podría preguntar a Rodrigo Uprigni, que es un gran constitucionalista, ¿cómo cambiamos ese articulito? Si se prohíbe el trabajo asalariado, no hay capitalismo. El trabajo asalariado es una forma de explotación. El trabajo asalariado es primo de la esclavitud y de la servidumbre. Solo que con una diferencia fundamental que Marx la trabaja de una manera muy hermosa. Y tiene que ver con todo el debate ahorita con Milei. Y es, en el capitalismo la explotación no se ve tan directa. No está el capataz con el látigo y los guardianes persiguiendo a los esclavos y disparándoles. No está el señor feudal con su ejército. No, aquí es mediante la compra y venta de la fuerza de trabajo. Por eso la relevancia de la mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía de esta sociedad. Entonces es la única sociedad en la que el explotado persigue al explotador para que lo explote. Los esclavos querían escapar e irse y volverse cimarrones. Los trabajadores tenemos que perseguir al patrón y rogarle y suplicarle que nos contrate. Pero es una cuestión estructural, no es de que el patrón sea malo o bueno, Marx lo dice, ¿no? Yo no los juzgo moralmente. Así piensa que todos son unas porquerías. No los juzgo moralmente. Es una estructura y una dinámica que está por encima de, y que hace que efectivamente la explotación se fundamente en apariencia en una relación libre. Y entonces Milei, que tiene la virtud, como Trump y como otros, de decir de frente lo que otros capitalistas esconden, Milei le preguntan, pero le dice Juan Grabois, socialista, cristiano, amigo del Papa, pero es que si no tiene empleo se muere de hambre. Pero es que esa es su decisión, él es libre de morirse de hambre. Y tiene razón Milei. En esta sociedad, sí, tiene razón Milei. Toda la razón, sí, pues no trabaje, muérase de hambre. Es su problema. Bueno, entonces el libro está estructurado alrededor de ese tipo de mensajes. Margarita mencionó algunos. Algunos son copiados textualmente del Capital. Samuel ya me lo dijo. Ay, pero usted copió una cantidad de cosas. Sí, pero es que me perdieron las citas. No se produce para satisfacer necesidades. Todo capitalista siempre pone en su promoción y en sus folletos y sus informes, aquí trabajamos por resolver las necesidades de la gente con los mejores productos y todo. Ah, bueno, entonces deme la leche que tengo hambre. Ah, no, pues si no paga, hermano, ni modo. Se produce para ganar. Y eso lo dicen con mucha franqueza a veces algunos de ellos. Milton Friedman y otros lo van diciendo. Don Luis Carlos Sarmiento lo dice. ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué uno invierte? ¿Para qué? Pues para ganar. Y para tener una vida sencilla, una isla en el Caribe, una avioneta. Es para cosas básicas de la vida, ¿sí? A mí me gustan más esos. Son frenteros. Son frenteros. Y entonces, alrededor de eso, siguiendo más o menos la estructura del Capital, está armado el libro, La Sociedad Mercantil, y la importancia de la sociedad mercantil. Somos productores privados. Ya me pasé del tiempo, Sebastián, usted había quedado a avisarme. Ah, bueno, ya casi. Productores privados independientes, y estamos tan acostumbrados que lo vemos todo como natural. Entonces, el dinero, es que ni concebimos una sociedad sin dinero, que es la expresión de unas relaciones sociales específicas de producción que surgieron en la historia, o que la mercancía, fuerza de trabajo. Entonces, hay una gran protesta de la izquierda contra la mercantilización de la salud, de la educación, la vivienda. En España hay un gran movimiento, entonces uno lee el diario Red y Público y los periódicos progresistas en España. No puede ser la vivienda una mercancía, y se dice lo mismo de, el problema es que sea la fuerza de trabajo una mercancía. Esto fue lo que más mostró. El fundamento es, el lío grande está ahí. Y eso no se discute. Eso ni se pone en cuestión, ni siquiera por la izquierda, con mucha frecuencia. Está ahí, es un dato, es natural. Natural, ¿sí? Y los economistas no se preguntan, pregúntale usted a un economista tradicional, bueno, ¿y de dónde surgen los capitalistas y los asalariados? Esa pregunta le parece como estúpida. Es que es lo más natural. El capitalismo está lleno de cosas naturales que las tenemos aquí. Que las tenemos aquí. Entonces, el libro está estructurado alrededor de eso.
El desempleo no es un problema, la desigualdad no es un problema, ¿sí? La concentración de la propiedad no es un problema, ese no es el lío. La concentración, la centralización de la producción son las tendencias inherentes del capitalismo, que claro, que ha mutado, que ha cambiado, no es exactamente igual en muchos aspectos a como Marx lo vivió, pero en lo esencial, en lo fundamental, en las relaciones fundamentales, pues Marx le atinó, en mi opinión, al tema. Y bueno, me meto de puro atrevido la segunda parte, pues a hablar un poco de la democracia, del estado de cosas inconstitucional. Esta es una figura muy bonita, el estado de paz, si hay abogados aquí, pero si no se garantizan los derechos, la Corte puede decretar un estado de cosas inconstitucional y dar unas órdenes para que se cumplan. Pues en Colombia no se le garantiza el derecho a la propiedad al 95% de la gente, pues sí, a la propiedad en serio, pues al cepillo de dientes y a 2 o 3 cosas más, nada. A la propiedad en serio no se le garantiza, tampoco se le garantiza la igualdad, porque somos iguales ante la ley, pero apenas pasamos ese articulito, usted es capitalista y usted es asalariado y usted es cuenta propia. ¿Más desiguales para dónde? Y no se les garantiza un trabajo digno a todos, y no se les garantiza un ingreso mínimo vital a todos. ¿Qué más estado de cosas inconstitucional? Pero políticamente, ideológicamente, todas estas cosas cuajan, pues son muy importantes. Hay que seguir. Es que hay que tener paciencia, nos dice Rivas. Esperémonos, en 100 añitos. El Banco Mundial saca, eso es muy bueno leerlos a veces, nos está yendo mal con la lucha contra la pobreza. Creemos que en 100 años la vamos a erradicar. Bueno, por lo menos el fulano que hace eso, pues ya va a estar muerto, entonces no va a sufrir porque si se equivocó. De pronto, si no lo logró, toca buscar al nieto, a decirle, eso es lo que nos dicen los economistas formados en Harvard, MIT y las mejores universidades. Esa es la lógica que tienen. Tienen la lógica cotidiana que la sistematizan y no se hacen las preguntas de fondo. Entonces el libro intenta, no creo que lo logre, pero como traer las preguntas que Marx se hacía. Traer las preguntas que Marx se hacía y que ahí empieza a estar la diferencia. Acuérdense, una de las grandes discusiones, que esto ya es más un poco para los más especialistas, Marx le reconoce a los clásicos. Los clásicos vieron el dinero, vieron que las mercancías tenían valor. No hay que ser economista para verlo. Pues cualquier persona lo ve. Por ejemplo, ¿cuánto vale el libro? 40.000. Está a precio pues, realmente pues, de promoción, ¿sí? Aprovechenlo, porque ya va a subir porque hay mucha demanda. Todo el mundo sabe eso. Los clásicos encontraron, detrás de esto que hay, es el trabajo. Es una forma de producir que genera el valor. Es el tiempo de trabajo. Bueno, Marx los leyó y les dijo, creo que se equivocaron en algunas cositas, ustedes no descubrieron el trabajo abstracto. Bueno, les da garrote y no vieron suficientemente, con suficiente claridad, mucho, pero bueno, pero les reconozco eso. Pero oiga, nunca se les ocurrió preguntarse, la pregunta de regreso, ¿por qué el trabajo adopta la forma del dinero? Nunca se les ocurrió preguntárselo. Y ahí donde dice Marx, naturalizan, ven como lo que hay ahí como si hubiera existido siempre, como que no tuviera historia. La economía neoclásica y la neoclásica es ahistórica, naturaliza, cree en una esencia humana casi que inmutable, la esencia es el productor y vendedor de mercancías, que lo guía su egoísmo, que lo guía la propensión a intercambiar. No, ellos no discuten eso, son presupuestos, cosas que están dadas. Entonces son ahistóricos, son antropológicos, esencialistas, y Marx les metió y les discutió todo eso. Y la economía neoclásica es distinta a la clásica, pero mantiene buena parte de lo que Heinrich, esto voy a darle el crédito porque si no me regaña, porque el otro día me dijo, usted no mencionó que esa era idea mía. Ahí se me pasó. Me da vergüenza, pero hay quien en alemán, quien lo lee, además no ha llegado en español. Entonces tengo que aprovechar todavía eso, porque casi nadie lo ha logrado leer. Entonces, sí, y hace otra crítica muy interesante que dice, los clásicos, con diferencia, ¿no? Y los neoclásicos tienden a ser empiristas. Piensan que la realidad es como una lectura, se ve y yo veo y observo. Y así nos enseñan los economistas en buena medida en las facultades. Y más dicen, no. Para ver hay que llegar con conceptos.
En estos días estuve en una conferencia sobre aves en la sabana. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Y contaba una señora que estaba ahí el experto, que pasó un pajarito y todos dijimos, ¡ay, qué pajarito tan lindo! Ese es de la especie tal, de la corriente tal, de la no sé qué, y los nombres científicos, todos vimos lo mismo. Él tenía conceptos, tenía un marco conceptual y obviamente también había hecho trabajo empírico. Entonces en el capitalismo es igual, uno ve el dinero, lo toca, lo palpa, lo sufre, lo añora, pero no sabemos qué es. Entonces más la invitación de Marx es a tratemos de entender esto, eso fue su esfuerzo. Lo que pasa es que escribió un libro que era para obreros, que le rompe la cabeza a Samuel Jaramillo. Samuel decidió dedicarse un poco a la literatura porque lo estaba enloqueciendo. Entonces dijo, no, tengo que compensar y meterme como con otras cosas. Entonces Samuel escribe poesía y novela, muy buena. La poesía no la he leído, qué pena, pero la novela sí. Y ese es el mensaje. Y el último, bueno, ya me alargué demasiado, miren, 2 minutos, bueno, un poquito. Y de pronto me brinqué cosas, pero ahora podríamos charlar. Y mire, se me fue la palabra. Bueno, lo más grave no es que los capitalistas no lean El Capital, ni lo estudien. Algunos de pronto lo han mirado. Ni que José Antonio Campo, bueno, Jorge Iván González, pues lo lean insuficientemente, aunque dicen que sí. O Petro que sigue diciendo que la naturaleza tiene valor. O sea, Samuel lo raja en el primer quiz. ¡Afuera! Eso no, por favor. ¿Sí? Eso no, por lo menos no lo dijo Marx. ¿Sí? Por lo menos no lo dijo. El problema es que no lo estudia la clase trabajadora. Ese es el gran lío. El problema es que no lo estudian, ni lo usan, no con el ánimo académico, que de por sí es muy interesante, con el ánimo teórico, sino con el ánimo práctico, político. No, se abandonó, es muy poquito. Afortunadamente ha retomado algo el interés, afortunadamente. Y cada vez se encuentra uno más personas y más analistas. Bueno, termino agradeciéndoles. Entonces el libro no tenía muchas pretensiones. Ya ahora voy a hacer el esfuerzo de escribir una cosa un poquito mejor y voy a ver si logro mandar un paper a una revista indexada, a ver si de pronto me dan unos puntos. No, mentiras. Marx nunca mandó un paper a una revista indexada, porque en esa época no había revistas indexadas. Pero Marx se pudo gastar 20 años y como no tenía claro esa carajada de la crisis y la tendencia descendente y todo, que hoy tiene cabezones a muchos analistas todavía, no se atrevía a publicar. Y el viejo Engels le tenía que decir, hermano, ya estoy mamado de mantenerlo, venda algo, haga un esfuercito, venda uno que otro libro, ¿sí? Haga algo. Bueno, no es la academia per se, que tampoco la quiero criticar, pero que no vale la pena, sino que es el conocimiento teórico para entender una realidad, como una fuerza ideológica, como una fuerza política. Entonces, ahí lo que está es unos mensajes de Marx, un intento de recuperar conceptos del Capital fundamentalmente, y leerlos con cifras, exponerlos, presentarlos con cifras de Colombia. Espero que si se animan, muy chévere, y que podamos debatir. Ya algunas personas me pidieron, muy chévere, hago la propaganda, la camarada Meña del Partido Comunes, la congresista, nos compró 9 ejemplares. Pues, yo le pregunté a Lila, yo siempre garoso, ¿y por qué no compró 10? Bueno, pero compró 9, está bien. La Meña ya mandó un mensaje y dijo, bueno, me parece que sigue siendo para mis bases políticas, hay que simplificarlo. Entonces le dije, bueno, vamos a sacar una versión más sencilla, vamos a intentar una versión más simple, pero para decirle, pero tenga en cuenta, ahí le mandé el de Duque, mire el de Duque, a ver, póngales a leer el de Duque, que hay que leerlo, se los recomiendo muchísimo, el de Carlos Duque.
yo también le cogí ideas a Duque, no le digan a Carlos, ¿no? Pues obvio. Y cuando se trataba de necesito algo de rigor en las cifras, yo iba y lo miraba a ver dónde fue que sacó las fuentes. Pues claro, pues uno tiene que... Y esa es la otra, Sebastián, perdón que yo me alargo, siempre hizo un comentario que me gustó mucho, entre varios otros, antes de que me empiece a dar garrote, porque con Sebastián tenemos también nuestros temas que de cuando y cuando nos vuelven a surgir. Me dijo, oiga, yo estoy seguro que casi nadie en el Partido Comunista sabía cuántos trabajadores asalariados hay en Colombia. Bueno, ese es el mercado. Son 12 millones de asalariados. 225 que saben que existe Marx. Tenemos todo un mercado por delante, como dicen los mercadotecnistas. Está enorme, son 12 millones. Tenemos que llegar... Sí, hay que... Católica, como lo han logrado otras ideologías. Bueno, ahí hay una tarea. No sabemos qué va a pasar. Yo menciono a Néstor Cohen, a quien aprecio mucho. Néstor Cohen escribe un libro también que se llama Nuestro Marx. Largo, denso. A Sebastián no le gusta mucho. Y él prefiere a Sánchez Vázquez. Y Cohen en algún momento por allá se le sale y dice, ay, no sé si esto valió la pena sabiendo que nadie lo va a leer. La sinceridad y lo he visto a veces, ese es uno de esos optimistas de toda la vida diciendo, carajo, ay, no sé, pero ahí siguen. Entonces, los invito realmente, todo el carretazo de esto era para que más bien vayan y compren El Capital. ¿Sí? En la edición de Fondo Cultura Económica, en la de siglo XXI, bueno, cualquier otra sesión. Muchas gracias por venir, amigos, amigas, qué rico tenerlos aquí, qué rico verlos. Listo. Bueno, Casi lo daño. ¿qué estás utilizando esto? Bueno, agradecemos mucho la presentación que hace Alberto de su libro. Definitivamente, muy seguramente, pues queda ahí uno picado, antojado pues de leerlo, de analizarlo, y sobre todo creo yo una gran conclusión es la necesidad de sacar el capital de la penumbra y que tenga el espacio vital que merece en las plazas, con los trabajadores y las trabajadoras, como un texto vigente, no como una Biblia para recitar, sino para comprender la realidad que tenemos y que nos queda por construir también y por transformar. Entonces creo que cualquier esfuerzo que se realice en esa vía, además si es un esfuerzo digamos teórico, importante, concienzudo y demás, pues es absolutamente necesario para poder abordar esta realidad que tenemos en nuestro país, específicamente el texto llamándose pues Colombia, el problema es el capitalismo. Entonces, para continuar la discusión, la idea es que demos una ronda de preguntas, intervenciones, comentarios, con el ánimo de que sea la mayor cantidad de gente que pueda participar y no nos quedemos con nuestra duda y demás. Les sugerimos que el comentario, la intervención tenga pues un tiempo de 3 minutos, yo les estaría avisando y ya pues finalmente Alberto al final las va anotando y responde en una sola rondita lo que charlemos. Sebastián va a estar pasando este micrófono pequeñito que es para que las personas que están en la transmisión nos puedan escuchar. Entonces, les pido por favor que me digan su nombre y yo voy anotando la listica. Jorge Arango, Juan Balbuena, Oscar Duzán, Jaime Forero, Fernando, Sebastián, ¿quién más? Tomás, ¿alguien más? ¿Aquí? Gonzalo. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Inquietudes? Listo, entonces empezamos. Recuerden que idealmente 3 minutos, yo les hago una señal. Está Jorge Arango. Sí, gracias. Un momento para que se me basta. Menos mal el Quijote no le puso a su libro el Tratado de Caballería en los siglos
15 y 16, o si no, sería absolutamente un fracaso en las librerías. Pienso que hay que hacer una jornada universal para que le cambiemos el nombrecito. La infamia. Porque la gente que ha estado tan ardida con el capitalismo, que lo pongan a estudiar el capital, eso les da impresión. Pero la gente que ha sido sometida, ultrajada, el capitalismo lo único que produce son dos cosas: basura y sufrimiento. Entonces debería haber una jornada mundial, y me permito hacerla desde este espacio tan importante, que le cambiemos el nombre o por lo menos la inspiración de la lectura. Que la gente pueda leer el libro con el propósito de saber cómo es que funciona la infamia en la vida de uno. Porque el problemita es que el capital le metió valores adentro de la gente. El negocito, la ganancia. Y entonces esa perversión friega la cabeza de la gente profundamente. A David Ricardo había que quemarlo, a Adam Smith hay que quemarlo vivo. Cuando habla de la riqueza de las naciones, todo el mundo dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí sentado? Habiendo tanta riqueza, lo que hay que hacer es sacarle el juguito a las riquezas. ¿Por qué los seres humanos tenemos que volver pedazos la naturaleza para ser los más ricos del cementerio? Eso no tiene ninguna justificación. Y pienso que la teoría crítica de la sociedad debe permitir que ideológicamente podamos hablar con la gente y decirle, es que en la Inca hubo capital 1, capital 2, capital 3, capital 4, y todos salían con una reversa mejor que la de Uribe. Es muy berraco esa situación. Entonces vale la pena, aprovechando el libro, profesor querido, que podamos tomar la iniciativa de presentarle a la gente que puedan leer el texto del Capital. No, obviamente primero el suyo es fundamental, pero el texto del Capital leerlo como la historia de la infamia que hoy nos pone al borde de la extinción como especie. Muchas gracias, profesor, muy bella su intervención. Sí, ya que el profe menciona la labor que hace Pablo Iglesias en Canal Red y ese tema, hay un debate que ellos están poniendo en este momento alrededor del dominio de los grandes capitalistas de las empresas informáticas. Elon Musk y toda esta gente que por demás se hacen al poder político, como siempre, pero se paran en el texto de un griego que se llama, creo que es griego, Yanis Varoufakis, que es tecnofeudalismo. Y él dice, eso no funciona a la manera capitalista, básicamente, porque en crear Twitter o Facebook o WhatsApp y todas estas cosas, no hay generación de valor, pero además no compiten a la manera capitalista, sino que lo que hacen es crear su feudo de captura de la información y después monetizarla a partir de la venta de datos. Y yo creo que es un debate importante alrededor del funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Uno, pues porque esta gente es la que manda, primera razón. Pero además porque, entre otras, los teóricos del neoliberalismo, sobre todo los asesores del anterior gobierno de Duque y todo esto, su apuesta es eso. Ahí es donde está la nueva generación de valor y la economía naranja, y eso es lo que hay que hacer para impulsar el capitalismo colombiano. Y yo creo que merecería un comentario y una anotación, porque esa es un poco la tendencia del capitalismo hoy, a la cual, por supuesto, Colombia es un país de periferia, pero no termina de escapar. Listo. Profe, primero agradecer por este espacio, por atreverse también a invitarnos a seguir estudiando, confrontando y trayendo también a la realidad cotidiana y colombiana el capital. Yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera es que durante la presentación utilizaste el concepto de trabajadores por cuenta propia. Y eso es un debate bastante interesante porque algunos, si se quiere, teóricos de izquierda plantean el debate sobre si este ejército de reserva, que en Colombia es bastante grande, sí, que son trabajadores independientes por cuenta propia, hacen parte o no de la clase proletaria, ¿sí? Y hay teóricos que aducen que no
bajo los conceptos marxistas. Quisiera saber si el libro aborda ese debate a la realidad colombiana, que es bastante amplio. Y la segunda pregunta es que también hiciste una aseveración que nos parece bastante interesante, y es que la naturaleza no tiene concepto de valor, ¿sí?, en los textos y en el Capital, o lo que plantea Marx en el Capital. Nosotros en el CEIS tenemos un grupo de investigación sobre naturaleza y capital, y hemos venido un poco estudiando esa concepción de valor de uso, o esa teoría de valor en Marx, y ese desarrollo fundamental que ha tenido en últimas la apropiación de la naturaleza como factor principal también de la generación de acumulación de valor, y que también a nuestro juicio permite ser también otro gran misil, ¿sí? O sea, la defensa de la vida y la naturaleza, otro gran misil con el capitalismo en los tiempos modernos. Y quería plantear si el libro aborda sobre la dialéctica metabólica, esta ruptura que existe, y también las consecuencias en últimas para la vida misma que es el capitalismo en Colombia. Bueno, Alberto, me fascinó tu exposición y quiero agradecerte o agradecerle a Karen, que fue la que me invitó, porque tú no me invitaste. Estoy muy complacido con oírte. No en todo estamos de acuerdo, y quiero resaltar 2 puntos. Tú dices que en el sistema de producción capitalista el obrero es el único que persigue al patrón para que lo explote. Y estás pensando como referencia en el esclavismo. Pero la verdad, de acuerdo con Marx, es que el capitalismo libera al siervo. Y el siervo necesita del señor para que le asigne tierra. Persigue al señor para que le asigne tierra. Sin el señor no vale nada. ¿Sí? Ahora, que el capitalismo, el proletario se esclavice, es otra cosa, pero de todas maneras, con el desarrollo del capitalismo moderno, el obrero conquista derechos y se le respetan esos derechos como ser humano, se le respeta su dignidad hasta cierto punto, porque, como tú lo dices, ya el capitalista no le puede pegar al obrero, echarle látigo como lo hacía el esclavista, o lo hacía el señor. Entonces yo creo que ahí hay una exageración. Otra cosa que tú dices es que la concentración del capital es inherente al capitalismo y favorece al capital mismo, a su expansión. Teóricamente los neoclásicos te podrían explicar, y tú lo sabes muy bien, por qué no, ¿sí? Pero podemos estar de acuerdo con eso. El capital tiende a concentrarse, y el desarrollo del capitalismo se hace sobre la base de la concentración de capital, estamos de acuerdo, pero no de la tierra en el caso colombiano, porque la concentración de la tierra en el caso colombiano es improductiva, es anticapitalista, y es por esa razón que tipos como Rudolf Hobbes, gran adalid del neoliberalismo, está con la reforma agraria, porque la concentración de la tierra inmoviliza uno de los principales factores de la producción, y además genera toda una serie de problemas de control territorial, semifeudal, o como tú quieras, con el estado actual de los territorios colombianos. Por último, 2 anotaciones. Alguien dijo que había que quemar a Smith y a Ricardo, ¿no? Y yo prefiero leer, hay que hacer un examen crítico, ¿no? Ese quemar me suena obviamente terrible. Bueno, no más, gracias. Bueno, pues muy complacido de estar acá en este evento sobre Carlos Marx, sobre el marxismo. Pues me surgen también varias inquietudes. Primero, sobre el mundo del trabajo, el debate contemporáneo del mundo del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con ese debate que alguna vez planteó
en la Universidad Nacional, Daniel Libreros y Víctor Manuel Moncayo, en lo referente a entre capitalismo industrial, capitalismo cognitivo, ¿sí? La transformación de los cambios o las mutaciones en el capitalismo en ese sentido y su impacto en Colombia. Y su impacto en Colombia, en un país periférico como Colombia. Porque ese debate es necesario, me parece a mí, tenerlo en cuenta para la misma organización y para los trabajos de la izquierda y para el referente sobre el proletariado, sobre los trabajadores. Me parece que es un debate en ese sentido clave tenerlo en cuenta. También la cuestión de, pues las categorías son muy complejas y son muy retadoras y de pronto uno no las logre familiarizar. Trabajo concreto, trabajo abstracto, la cuestión de la materialidad y la inmaterialidad de las relaciones de trabajo y su impacto en esta cuestión. ¿Por qué también esto? Que yo creo que en educación, lo de las famosas competencias, sobre todo lo del SENA, competencias laborales, entra en esta discusión. Y también sobre la cuestión educativa. Entonces yo creo que ese es un debate que es bien contemporáneo y que Colombia tiene que seguirlo asumiendo dentro de las categorías marxistas. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Yo estoy de acuerdo o comparto más bien la inquietud o la preocupación que tiene Alberto de cómo sacamos el capital para que la gente lo estudie, para que sea un texto de cotidianidad de los trabajadores en Colombia. Y creo que una de las formas de realizar eso es hablar la teoría marxista y la economía marxista sobre los problemas cotidianos de los trabajadores. Por ejemplo, a propósito de reformas tributarias, ley de financiamiento y demás, creo que Alberto nos da unas cifras, sistematiza y facilita en su libro unas cifras que son importantes. Nos habla, hay más o menos 12 millones de asalariados, creo que 9 millones, un poco más, de trabajadores por cuenta propia, y algo así como 300.000, 600.000 patrones, que incluso Alberto advierte ahí, son muchos, acá las cifras están pasadas, y nos dice que más o menos el 70% del Producto Interno Bruto del país es resultado de relaciones capitalistas de producción. Ahí se muestra el predominio de las relaciones capitalistas de producción en Colombia, y que el 50% de esa riqueza se reparte entre los 12 millones de trabajadores y el otro 50% se lo quedan los algo así como 600.000 patrones. Y nos habla de la acumulación, en el pleno sentido marxista, de devolver plusvalía a capital, ¿sí? De hacer la plusvalía una nueva inversión productiva. La pregunta es si en Colombia hay alguna estadística que mida la reversión de plusvalía a capital, es decir, la reinversión de la plusvalía. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre que se asoma, y sobre todo en este gobierno, una posible reforma tributaria de carácter progresivo, los patrones salen a decir, por medio de sus gremios, la ANDI, Bruce McMaster, etcétera, salen a decir que si se pone por vía impositiva más impuestos a personas naturales, dividendos o a las empresas, esto hace que se desestimule la inversión y por lo tanto no se cree empleo, como si en Colombia pues toda la plusvalía que se produjera se devolviera a capital y realmente hubiera una acumulación
así de dinámica. Entonces, ¿hay alguna estadística en Colombia que mida eso, la acumulación en sentido estricto desde la categoría marxista? Esa es mi inquietud. Gracias. Tomás. Bueno, buenas noches. Yo tengo algunas preguntas muy concretas alrededor pues del tema de la producción del espacio. La primera es si hay algún análisis pues sobre este tema en su libro, digamos teniendo en cuenta pues la producción del espacio capitalista en Colombia, un espacio segregado entre pues centros productivos y unas periferias que bueno se consideran desde la perspectiva capitalista improductivas. Y pues si su merced podría señalar algunos elementos concretos que presente en el libro que considere usted puedan ser útiles en caso de que pues no se realice en el libro para poder pues analizar esta perspectiva espacial. Finalmente también me gustaría pues preguntarle a su merced Alberto personalmente si considera usted que es importante profundizar en esa dimensión espacial pues a través o quizás más allá de lo que usted pues logra plasmar en su libro. Buenas noches. El título del libro me parece muy afortunado. El problema es el capitalismo. Te recordé en la década del 80 del siglo pasado que Margaret Thatcher abrió una perspectiva nueva para los capitalistas cuando dijo el problema es el Estado y la solución es el mercado. Y en el 2007 y el 2008, con la crisis, que es una crisis que no se ha pensado lo suficiente, a mi modo de ver, una crisis que llevó al derrumbe de un banco centenario como Lehman Brothers. Surgió la idea de que el problema no era el Estado, sino el mercado. De tal manera que, retomando esos antecedentes a propósito del problema, el Estado, el mercado o el capitalismo, considero que ese título es altamente acertado. Pues habrá que leer el libro con cuidado y seguramente que habrá nuevas oportunidades de conversar. Alberto tiene el mérito de haber levantado con su trabajo, especialmente sus artículos y los que publica en la revista Virtual Sur, que hay que pensar con las categorías que elaboró Marx la realidad, estas situaciones concretas. Creo que en eso ha sido de una coherencia que es muy estimulante, porque hace 35 años los jóvenes que ahora tienen 25, 30 no saben lo que significó el derrumbe del experimento soviético y el consenso del fin de la historia. Ahora, una serie de personajes que aparecen como la opción tipo Trump, tipo Milei, tipo Bukele, otros que son menos detestables como Macron, ¿no? Dicen el peligro es el comunismo. O sea, en 35 años pasamos del fin de la historia a pensar por parte de la élite que el problema es el comunismo, que el problema es el socialismo. Ya ni siquiera como en el siglo XIX un fantasma recorre a Europa, sino ¿qué es lo que sigue? Si el capitalismo, que era el fin de la historia, está fracasando. Entonces, este trabajo es un buen catalizador y llega en un momento muy oportuno. Estamos empezando el año, este es un año crítico
Hay una cosa afortunada en la sociedad colombiana, y es que los políticos democráticos, que son críticos del estado de cosas, se están uniendo. Hay una convergencia que tiene un nombre magnífico: pacto histórico. Entonces, ese trabajo debe ser un catalizador del debate del pacto histórico, ¿no? Y de si es posible otra historia, y si es posible otra sociedad, porque ya, y con esto concluyo, la idea y el consenso del fin de la historia fracasó. Piden una última acá. Ahí está. Lo tengo ahí. Bueno, agradecer por el espacio. Creo que principalmente estos escenarios de discusión y escenarios de teorización acerca de la economía marxista son fundamentales para la clase trabajadora, para nosotros que nos pensamos una sociedad distinta. Sin alargarme más, yo tengo como dos preguntas principales. La primera es que un poco lo que expone Harnecker, diluyendo yo creo que un poco de Marx en el Capital, es acerca de la relación del trabajador directo e indirecto. Entonces, quisiera preguntar un poco de cómo podemos concebir estas categorías económicas en un sistema capitalista que está cada vez más segregado y cada vez más monopolizado y tercerizado. Y de otra pregunta es que si se expone un poco en el libro, si podemos hablar un poco acerca de cómo reproducimos nosotros también las relaciones de producción en Colombia, es decir, cómo en nuestro trasegar histórico hemos permitido, no solo a través de la política, sino a través de la sociabilidad y demás, seguir reproduciendo estas relaciones de producción capitalistas y seguir perpetuando el poder de la clase burguesa. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo para indicar la de respuesta? Sí, yo creo que lo trataré. Lo que pasa es que cuando uno dice que va a ser breve, pues es porque va a hablar demasiado. Y no, pero usted me puya sí, para no aburrirlos. Y me preocupa porque se me han ido ya varios que no han comprado el libro. Entonces yo no me acuerdo si se me escaparon 4 o 5 y se me perdió. Entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas. Antes de comenzar a responder, olvidé decir algo. Bueno, detrás del libro, aparte de todas las anécdotas que les conté, hay un trabajo concreto, operativo, cansón, muy grande. Y olvidé darle también los agradecimientos a Lila Velosa. Lila es la persona que saca el libro. Lila consigue la financiación con el equipo de estudiantes del Capital, se metieron la mano al RIL y ya están diciendo, bueno, véndalo para que la devuelva, ¿no? Porque yo pensé que era donación, pero no, me parece que era crédito. Y Lila pues hizo todo el esfuerzo de conseguir el impresor, la corrección de estilo, que ella elaboró la corrección de estilo, buscó apoyo, pero bueno, yo no hubiera sido capaz nunca de hacerlo. Entonces, muchas gracias, Lila. Y además, los pasabocas, todavía nos falta ver cómo nos vamos a distribuir el costo, pero Lila nos trajo, a los que llegaron temprano pudieron disfrutar unos pasabocas muy ricos. Ella premió a los que llegaron temprano. Jorge, bueno, vamos a pensarlo del título de la historia universal de la infamia. Qué bueno que haya recordado lo de la Universidad Inca sí. Claro, ¿no? El estudiar el Capital pues no es tampoco garantía pero ojalá que sí se estudie. Una anécdota, un compañero mío del colegio estudió alguna vez algunas cosas del Capital. Papá tenía una fábrica de confecciones, donde pagaba las prestaciones y todo, y él se leyó lo de el trabajo de destajo. Y fue el hijo del papá, todos a destajo. O sea, él sabe para qué era el Capital. Lo que muestra cómo Marx captaba lo que era realmente el funcionamiento del Capital. Bueno, este personaje le sacó un uso práctico, nunca le interesó mucho lo teórico. Solo le diría que no solo produce basura y sufrimiento, sino que también produce extraordinario plusvalor. Y puede que sea basura, pero de otro tipo, pero le produce
digamos, por lo menos felicidad material, por no entrar en la discusión de la felicidad no material, pero a unos pocos. Juan Balbuena, Juan. Bueno, hay algunas, ahorita los voy a mencionar que no sé qué responder, entonces simplemente las estoy anotando para la siguiente versión del libro, porque, bueno, el debate de Pablo Iglesias, pues tampoco está nuevo, ¿no? Esa es una cosa que está... Sí. No sé si ustedes han leído, hay un texto que también resume muchas cosas del Estado capitalista, el famoso de Ralph Miliband. Pues en las teorías del Estado hay los más profundos, los franceses y los alemanes, que son más difíciles de entender siempre, y los ingleses que son más pragmáticos. Entonces, Miliband tiene un texto no muy largo, y Miliband, año 68, describe todas las características del sistema político capitalista en los países desarrollados capitalistas, donde ya pues planteaba claramente ese tema. Lo de Iglesias es muy interesante y es cierto. Y vuelve, Iglesias cada vez coquetea más, y se han fijado, con su pasado comunista. He empezado a mencionarlo más. Bueno, pero últimas, ¿qué vale? Es uno de los puntos claves del quehacer de Lenin. El periódico, la comunicación. ¿Okay? Y en eso, efectivamente, pues la experiencia de ellos, bueno, hay que aprender. Solo que, aunque la base y todo lo que está alrededor de la base está ligado a Podemos, pero se está manejando muy como aparte de la estructura partidista. Para Lenin era dentro del partido, no era una cosa aparte del partido. Lo de tecnofeudalismo hay que estudiarlo. Yo veía que Samuel hacía caras de que, eso hay... A mí me extrañó cuando salió Varoufakis por eso, porque es que hay como una tendencia a veces entre analistas a inventarse terminachos. ¿Sí? Entonces, pero hay que estudiarlo, no lo he estudiado, he leído por ahí un articulito. Lo que ocurre es que se vuelve moda, entonces ya hay una cantidad de gente escribiendo cosas sobre el tecnofeudalismo. Que esto parece, yo lo digo un poco en madera de gallo, pero esa cuestión de la precisión conceptual es muy importante. Le contaba a Samuel en estos días que estuve en un debate donde el interlocutor lo primero que dijo, no, pero es que en Colombia no hay capitalismo. Me desbarató todo mi discurso. Y ahora yo qué hago, qué digo. Yo hablando del capitalismo del problema. Dice, no, aquí no hay capitalismo. Bueno, hay gente que piensa eso sinceramente. Eso es cosa de que... Entonces hay que discutir por qué considera Varoufakis, pero no lo he estudiado. No lo he estudiado. Y es un tema que obviamente no está en el libro. O sea que pues lo quedo debiendo. Jorge, bueno, la noción de trabajadores por cuenta propia es la que usa el DANE, claro. Yo uso mucho los conceptos de la estadística, están ahí en la estadística oficial, y efectivamente, aunque hay algunas menciones, no hay una discusión seria sobre la producción mercantil simple o la economía mercantil simple, no la hay. El que esté interesado, ahorita le pueden pedir el dato a Samuel, sé que Cristancho tiene un grupo de admiradores en el Partido Comunista, Samuel, que están estudiando ese fenómeno de la economía mercantil simple, de la producción mercantil simple, de todo este tipo de cosas, y creo que es uno de los temas, algunas vez hemos hablado con Sebastián, que debíamos darle más debate. Entre otras porque, claro, entonces uno dice, algunos dicen trabajo informal, no, esa noción no sirve, y otros dicen que sí es muy potente. Bueno, hay una cantidad de discusiones alrededor, y se mezcla con la discusión que los expertos en la economía campesina y cómo entra ahí la economía campesina, ¿eso qué es? ¿Producción mercantil simple o no? El DANE los mete como trabajadores por cuenta propia, para ciertos efectos, ¿no? Para efectos de medir la posición ocupacional de los trabajadores. Pero no hay algo de fondo, no está en el libro, ni una discusión detallada del debate de qué serían los proletariados. De hecho, creo que la palabra proletario no aparece. En parte conscientemente, porque un poco la intención de no ligar directamente proletario solo como que el obrero de fábrica, esa tendencia, no. Donde hay pues Marx, un trabajador capitalista, decía Marx, es una cantante, ¿sí? O un profesor en un colegio. Y Marx siempre con su ironía decía, el que uno produzca salchichas y el otro le embuta cosas al estudiante en la cabeza, ¿sí? Materialmente, que había otra pregunta por ahí, son muy distintos, pero en la relación de valor y de plusvalor es la misma. Tiene diferencias profundas, claro, no es lo mismo una gran fábrica productora de acero que un colegio, pero en términos de producción de valor, que es lo que le interesaba
principalmente a Marx, pues sí. Entonces, no, el libro no aborda ese debate, pero lo vamos a abordar. Es un tema, y en las jornadas que vamos a hacer con la academia, eso es uno de los temas que va a salir. Ustedes saben que hay una gran discusión sobre quienes dicen, ¿por qué Marx? Ustedes se acuerdan del Capital, ¿no? 3 primeros capítulos. En los 3 primeros capítulos no existe el capitalista ni el trabajador asalariado. Tiene que ver con el método de Marx, entonces eso le enreda la cabeza. En el 4º aparece bajo una figura que se llama cómo se convierte o se transforma el dinero en capital. Entonces hay quienes dicen, los 3 primeros capítulos son de una sociedad distinta, o no, es un aparato metodológico de Marx para poder explicar bien cómo funciona el capitalismo. Entre los que creen que es un aparato metodológico hay diferencias. Ese es un debate, pero vale la pena. Vale la pena porque, y ese es uno de los regaños de Samuel, menos mal no dijo comentarios que usted le iba a decir, que no fue capaz de decir nada serio sobre este tema. Son 9,5 millones de personas que están bajo la categoría de trabajadores por cuenta, no es cualquier cosita, y son no sé cuántos campesinos queden, pero que 3 millones, no me acuerdo, bueno, es una cifra grande en proporción entonces es muy importante. Yo lanzo algunas cositas que sé que son muy debatibles, pero muchos de esos trabajadores por cuenta propia venden productos de la Nacional de Chocolates. Por ejemplo, Piedad se la pasa comprando ponqué ramo en las chazos en cierto Piedad, y chocolatina Jet. Ese señor es un vendedor de la Nacional de Chocolates y de otras cosas, y de Coca-Cola, o de grandes compañías capitalistas, ni siquiera de medianitas y pequeñas, aunque también. El campesino está enredado en relaciones con capitalistas, hay un capital comercial. Y Marx, aunque no lo desarrolla profundamente, pero no lo deja de lado. Marx habla de formas de transición, de cómo se van disolviendo ciertas formas de producción, y el capital comercial y el capital usurario o capital financiero en cierta escala va cumpliendo ese papel. El campesino está, o muchos campesinos, en las garras de sus acreedores, están en las garras del capital comercial. Y hay otra serie de relaciones ahí más complejas. Entonces uno se pregunta, yo cuando digo, mire, ese dato, lo bueno es que uno a veces lanza el dato de un profesor de estadística, decía Enrique León Querús, invéntense el dato, pero díganlo con seriedad, que van a convencer a una cantidad de gente. Entonces yo puse 75% son capitalistas, ya Sebastián lo repite, ella convenció a Margarita, entonces ya voy a tener ahí una serie de... Claro, cuando aparezca Carlos Duque, venga hombre, usted la embarró, eso no era así, o alguno que lo mire con más juicio, si es que logro que lean el libro, pero bueno, pero como de pronto no lo van a leer, entonces me voy a evitar estas, pero más o menos se aproxima, y seguramente ese 25 de cuenta propia no es 25, es menos, y es más el capitalista, solo que bajo formas de transición. Además, el trabajador por cuenta propia también tiene, pues, el abogado de grandes, pero de una firma muy pequeñita, o el abogado persona natural, pues aparece como cuenta propia, o el odontólogo, o el médico que hace operaciones de rayo láser y se gana 200 millones mensuales, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a diferenciarlo. Eso sí algo lo menciono, porque no es homogéneo, así como no es homogénea los trabajadores asalariados en su jerarquía, yo eso lo menciono también, que esto tiene implicaciones políticas. Hay un 15-20% de los trabajadores asalariados que cumplen la labor de explotar a sus compañeros trabajadores asalariados, porque son el inspector, el supervisor, el subgerente, el no sé qué, que a veces es más miserable que el capitalista, a veces el capitalista es más liberal que el mismo, pero este es el capataz, que gana 8 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, bueno, entonces, no está ahí. Y hay otra pregunta sobre la naturaleza que tampoco está el debate. No entré. Lo mencioné porque quería echarle el vainazo a Petro. Pero Marx todo el tiempo decía, no han entendido lo del valor. Es que el valor es una relación social de producción. Es una forma en la cual se organiza el trabajo, y entonces la naturaleza no produce valor. No puede producirlo. No puede. Ya mi amigo Guillermo Rudas, cuéntele, Jaime. Un momentico, Alberto, ¿y dónde quedó? Como que la naturaleza no tiene valor. Eso está puede tener precio. Y Marx analizó eso, por eso se lo dejo a Samuel, que es un tema enredado, muy interesante. ¿Cómo es que la tierra tiene un precio si no tiene valor? Parecen jueguitos de palabra, pero Marx se le mete a ese problema, porque hay cosas que en la sociedad capitalista todo el mundo las ve que tienen precio, pero no son producto del trabajo.
Y entonces Marx se lo preguntó y Marx dijo, hay temas que no los voy a resolver en el tomo 1, léanse el tomo 3, pero como no llegamos hasta allá, entonces eso Marx lo aborda. Puede haber precio, la forma precio, sin el sustento del valor. Con Jaime Forero, claro, en principio esta invitación era una invitación sectaria, eran los de la secta, ¿sí? Jaime se coló porque una persona que hacía parte del grupo de estudios del Capital y que parece que va a volver, pues le pasó, y como compró el libro, yo dije, no, pues toca dejarlo porque compró el libro, pues denle un pase a Jaime para que Jaime, y lo ha estado mirando y ya, ¿sí? Entonces, un buen punto, voy a mirarlo. Y claro, pero cuando usted me dice que el siervo, claro, cuando ya se disuelve, antes no, vamos, eran más estables, el esclavo estaba ahí agarrado y quería volarse. Pero ese no es el tema de fondo, el tema de fondo era mostrar que la coacción o la coerción en el capitalismo es derivada de unas relaciones económicas y no principalmente de la fuerza, o sea, no hay un policía detrás de la gente diciendo tiene que ir a que lo explote un capitalista. Por eso es una explotación más sutil y más poderosa. Porque está, y es lo mismo que con el dinero. Aquí, si no tuvimos la fortuna de heredar, de tener plata, ¿qué nos toca hacer? Pues ir a vender la fuerza de trabajo. No tenemos otra, claro. Podemos volvernos delincuentes, hay otra serie de cosas, pero lo fundamental, la gran mayoría de la gente tiene que ir a vender su fuerza de trabajo. Con la expectativa, muchos de un día acumular algo, ahorrar y todo, a ver si me logro volver capitalista y me meto al curso de emprendimiento y a ver si logro yo pasar a explotar a otros. ¿Qué eso ocurre? Claro que ocurre. Ahí hay, los economistas tradicionales dicen movilidad. Pero Marx hablaba de eso, existe esa posibilidad. Y efectivamente hay unos márgenes de libertad que tampoco hay que... Claro, frente al despotismo de la esclavitud, claro que hay mejoramientos. Marx en ningún momento pues, va a negar eso, pero Marx no es el momento para entrar en detalle. Ese capítulo 4 de Marx es una maravilla donde Marx se burla de la libertad, la propiedad, la igualdad y Bentham, que es el interés particular. Es como si le estuviera hablando a Milei. Entonces, la ilusión es que es una sociedad de iguales, porque en el mercado todos somos vendedores y compradores. Ana María, no se vaya. En el mercado todos somos vendedores y compradores. Y ahí somos iguales. Y entonces nos muestran después la foto de Obama comiéndose una hamburguesa. Miren, Obama, igual que cualquier trabajador allá en el McDonald's. Claro, en el mercado hay una relación formal, jurídica igual, y Marx insiste, de ahí es donde salen muchas de las nociones invertidas en el capitalismo, porque los apologistas del capitalismo prefieren concentrarse en eso y no mirar la otra relación, o dejarla como más escondida. Es una relación de compra y venta de una mercancía muy especial, que es la fuerza de trabajo. Y efectivamente, Jaime dice que hago exageraciones. Sí, yo soy exagerado. Sí, y creo que la caricatura ayuda mucho. A veces ayuda a mandar el... Claro, uno la mira más en detalle y sí, tiene cosas que no son tan precisas. Pueden ser hasta un tris mentirosas. Pero... sí. Claro. Pero a veces la exageración ayuda mucho. Voy a mirar lo de la concentración de la tierra improductiva. Ahí no hay un análisis detallado de eso. Todo el libro hay 2 o 3 daticos y bueno, para mostrar las tendencias generales. Pero vale la pena mirarlo porque sí hay una parte de la tierra productiva concentrada, hay que mirar esa, porque tiene que ver con la cantidad de producción en unidades productivas y la cantidad de valor generado en unidades productivas, en la forma capitalista, no en la otra, sino en lo que sería, ahí no hay nada de desarrollo de eso, pero es algo que me interesa, claro que me interesa, y hay muchos temas que yo era consciente, pero pues no, y hay temas que no conozco, por ejemplo ahorita cuando hablemos del espacio y de muchos de los temas que trabaja Samuel, yo algo aprendí en las clases de él, pero son temas que ya exigen toda esa discusión de la teoría de la renta. Marx no habló expresamente, mencionó algo de la renta urbana, pero el fundamento de la teoría de la renta aplica al urbano, pero claro, que son los trabajos de Samuel y toda una corriente grande de economistas en América Latina, en Francia. Bueno, conozco muy poco de eso. Creo que me la anticipé un poquito a... Y bueno, no quememos a Media Ricardo, pues bueno, no sé, leámoslo, a Media Ricardo. Y hay un papel que yo lo menciono porque es muy leve, que cuando Marx dice, un papel histórico de los terratenientes es contribuir a la separación del productor directo de sus medios de producción.
No es que sea consciente y digan, vamos a crear capitalismo, pero es algo que hacen. Y Marx dice, por eso el terrateniente, que lo pone como una tercera clase al lado de capitalistas y asalariados, es muy importante por ese papel que cumplió históricamente y que sigue cumpliendo, sobre todo en los países en que los procesos han sido menos puros. Orlando me planteó otros temas que no tengo respuesta, hay que estudiarlo. Tengo mis dudas sobre el capitalismo cognitivo, pero tengo ya ahí el material para desarrollar. Pero me parece que es uno de los temas claves. Sobre el tipo de trabajo, usted mencionó el de la materialidad y la inmaterialidad, por ejemplo, que creo que es muy importante, porque hay una tendencia a decir que ya, digamos, como que se está desapareciendo incluso la misma noción de trabajo asalariado, ¿no? ¿Sí? Digamos, entonces, no hay nada ahí sobre eso. Este libro es decimonónico, entonces, en eso es coherente, pero no quiere decir que esté bien, pero es un tema, porque creo que hay muchos, en mi opinión, hay muchos problemas y hay que tratar de mirarlo. Y superar algo sí hay, pero no, porque esa noción de que es que solo el trabajador de la fábrica, no, ya eso es una mala lectura de Marx. Puede que Marx haya inducido algo, bueno, pero no, para Marx no es solo ese trabajadores asalariados, es en donde hay la relación de compra y venta de la fuerza de trabajo y la producción de una mercancía. Y además, Marx, en el tomo 1, capítulo 1, sí se queda la idea de que son solo objetos. Se produce una mesa o una silla. Ya en otras partes, Marx va en el mismo Capital, pero en otros textos, teoría de la plusvalía, no, una obra de teatro, y Marx analiza ese tema de, hay mercancías que se producen y se consumen al mismo tiempo, una carrera de taxi, o una cantante o una obra de teatro. Pero son mercancías, valor de uso y valor de cambio. Entonces, para Marx esa distinción con lo material, bueno, pero hay otras cosas que tienen que ver con la producción, con el tecnofeudalismo y con qué es lo que se produce en esas redes, que no, la verdad desconozco, pero intentaremos. Sebastián hace preguntas difíciles, así que me las voy a brincar, las dejaré. Espero que algún economista aquí me ayude. En la medida en que crece la inversión, hay una categoría aproximada, porque es que si hay una inversión, hay formación bruta de capital fijo, hay inversión. Y si uno mira las empresas en sus informes, entre comillas, dicen retuvimos utilidades para ampliar la escala. O sea que esa es la noción de que parte de las ganancias la uso para... Pero tener una sola categoría, Sebastián me puso tarea, lo vamos a mirar bien cómo lo podemos involucrar, porque de acuerdo es fundamental para la discusión. Lo que es un hecho que es muy interesante con las cifras del DANE es que el número de trabajadores asalariados, ya voy a terminar, aumenta. No solo el total, aumenta al mismo tiempo que se mantiene el desempleo. Si aumenta el número de trabajadores asalariados es porque hay un capital variable que contrata nuevos asalariados. A eso hay que meterle más análisis detallado, pero aún en Colombia, con todo su atraso comparativo, bueno, olvidé mencionar otra estadística que yo sí uso, que es también otra exageración, que espero que no me desvirtúe, y es cuando dice Milei que plata no hay, o cuando dicen aquí los de la Comité de la Regla Fiscal que plata no hay. El PIB por habitante en Colombia en el año 2023, según el DANE, estaba en 28 millones por persona al año, más o menos 2,5 millones al mes, 2.4. Claro, hay que quitarle la depreciación, porque ese es bruto neto, pero dejámoslo como, si usted le da 2,4 millones a cada persona, un hogar de 4 personas tendría 9,6 millones de pesos. Aún un país atrasado, porque el PIB por habitante de Colombia es la décima o la menos de Estados Unidos o la de Noruega, podría acabar con la pobreza y la miseria y no esperar los 70 años que nos propone el economista Rafael Rivas. ¿Pero por qué no se hace? Pues porque en el capitalismo no se puede, es que eso está prohibido. ¿Sí? Por ejemplo, sí. No, pues que esa sería la revolución. Pero es que ese es el tipo de mensajes. Que no hay plata, sí hay, pero la tiene Luis Carlos Sarmiento y otro en su bolsillo. Pero plata sí hay. Plata sí hay. Aún con la pobreza relativa. Sobre la producción del espacio me disculpará el compañero, pero no hay nada ahí. No conozco mucho del tema. Uno de las personas que aquí lo tienen, moléstenlo, porque además Samuel lo hace con categorías marxistas, porque hay otras corrientes que es con otras categorías. O sea que lo interesante de Samuel es...
Gonzalo, pues muchas gracias por el comentario sobre el título. Ese es el esfuerzo de aplicar las categorías y ese es el debate. No sé si ustedes se acuerdan el famoso texto de introducción de Samuelson a la economía. Yo uso mucho a Samuelson para criticar a la economía neoclásica porque es una buena compilación y porque está escrito de una manera que lo puedo entender yo. Los demás textos de micro y de macro yo no los entiendo. Entonces son dificilísimos. En la tercera página ya hay una función, una integral, una derivada y 4 no sé qué, que hasta ahí pude. Pero Samuelson... ¿Ah? Sí. No, pero no. Samuelson lo cuenta de una manera más... y Samuelson tiene la discusión que es de siempre. El capitalismo, dice Samuelson, el mercado es maravilloso, no hay mejor sistema, eso lo digo en el libro, de organización de la producción que un sistema de libertad descentralizado. Y no hay ninguna autoridad horrorosa, y solo le falta decir, lo dice más adelante, como la soviética. No, eso es libre el mundo. Pero tiene unas fallitas, el mercado tiene unas fallitas. Genera desigualdad, genera pobreza, genera miseria, genera bajo crecimiento, genera monopolio. No, solo 5 o 6 fallitas. La infamia, genera infamia. Entonces, esta corriente de economistas, Stiglitz, Cecilia López, Ocampo, vamos a corregir las fallas del mercado. Y es parte de la justificación de la intervención estatal. Pero después aparecen los otros que dicen, no, el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente. La falla es el Estado. Y incluso Milei dice, no lo he leído, debe ser espantoso, pero lo he escuchado. ¿Cuáles fallas de mercado? Esos economistas cobardes que entregaron la teoría. No hay fallas, el mercado no falla, nunca falla. Lo que acaba de hacer es una demostración de que nunca falla. El mercado es para estafar a los dos. Pues mire, ahí está la prueba, los estafamos. Y bien hechecito, hay que aprenderle. Pero entonces, en esa discusión, queda el capitalismo por fuera. Entonces, que el Estado más, que menos Estado, que sí. Y claro, hay que pelear porque haya servicios sociales, hay que pelear porque así como hay que pelear porque aumenten los salarios. Pero queda el Estado por fuera. Y creo que había así ya lo mencionó la última. Y bueno, lo de que el problema es el comunismo, esto en materia política siempre ha estado, desde el manifiesto del Partido Comunista lo decía siempre es un fantasma, solo que estos ya se van al extremo. Cualquier medida que pueda beneficiar a los trabajadores para estos ya de extrema derecha es comunismo. Cualquiera. Pero en el fondo tienen razón. Ellos saben que ahí está el comunismo siempre, puede que esté dormido. Aquí en la secta todavía esperamos que en 3.000 o 4.000 años el capitalismo va a acabar. No lo vamos a ver, pero temblad burguesía, vuestros milenios están contados, ese es el lema de la JUCO. Ya no les quedan sino unos 3 o 4 milenios. Entonces vamos a acabarlos, pero siempre está el fantasma. Y hay una cosa muy interesante que también divide las opiniones de los especialistas, de los opinadores, el gran crecimiento de China, que pone en jaque muchas cosas, de los Estados Unidos, lo dirige un partido comunista. Que no son comunistas, que bueno. Partido comunista, ahí sigue estando la foto detrás de Mao, de Marx, de Engels. ¿Qué? Y de Stalin, sí. Bueno, entonces, me perdí un poco con la pregunta de la relación trabajador directo e indirecto. Para no alargarme mucho, se la quedo debiendo, pero la reproducción de las relaciones de producción. Marx dice, en varias partes del capital, el capitalismo, su objetivo fundamental es producir plusvalor, pero el capitalismo también produce y reproduce las relaciones sociales de producción. Y eso es un fenómeno automático. Nadie se sentó, nunca, el Departamento Nacional de Planeación no se sentó y dijo, vamos a hacer capitalismo. Eso lo propone ahora León Valencia, que le hacen una entrevista a León Valencia. ¿Y qué pasa por allá en estos sitios del Cauca? Se me olvidó el nombre del pueblo el corregimiento, que por allá hay un corregimiento. Y dice la gran frase, es que falta capitalismo. Falta capitalismo. Bueno, sí, pero fíjense que esas nociones ahí están. Gracias, no nos alarguemos más, está muy rico. Yo puedo seguir charlando 2 horas más, pero depende de ustedes. Muy amables, qué rico verlos, así que tengan. Bueno, agradecemos la asistencia, seguramente continuaremos la charla.